Bienvenidos desde San Diego, California. Llegamos a ustedes en inglés, español y portugués, en vivo y en directo, a través de una red internacional única y compleja de telecomunicaciones vía satélite, microonda y cable. El International Training Center de San Diego State University nos une una vez más a través de este original programa de videoconferencias que enlaza distinguidas organizaciones que representan el sector de la educación, del gobierno y de los negocios, de México, Cuba, la República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina. También damos la bienvenida a España, a Estados Unidos de América, a la Organización de Estados Americanos en Washington, D.C. y a la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, conocida como UNCTAD, desde Ginebra, Suiza. En nuestro programa de hoy vamos a examinar el tema de la competencia humana y emocional y el nuevo arte de la toma de riesgos. Yo soy Richard Page, firma especializada que se trabaja en litigaciones internacionales comerciales, arbitraje y mediación. Soy el moderador del programa de hoy y voy a hablarles un poco más sobre el arte y la cultura de la toma de riesgos de nuestros expositores. Identificar los riesgos y anticipar los resultados negativos a nivel de individual, organizacional o de comunidad es cada vez un reto mayor, dados los cambios y la naturaleza globalizada de nuestra sociedad hoy día. Pero los líderes que tienen éxito y los que toman decisiones con éxito, casi siempre por definición, son buenos tomadores de riesgo. Todos pertenecen al club que ha dominado el arte y la cultura del manejo del riesgo calculado y de la asignación óptima de los recursos. Esta videoconferencia presentará y analizará las competencias de cómo tomar los riesgos, las herramientas y las técnicas para manejar el riesgo, incluyendo programas de auditoría, evaluación crítica y planes de continuidad organizacional. Los expertos también van a ver los temas de costes, entrenamiento de recursos humanos y asistencia especializada sobre crisis. Todas las organizaciones exitosas tienen que considerar que deben minimizar sus responsabilidades y optimizar la capacidad para reaccionar ante las crisis internas y externas y las contingencias. La optimización funcional también incluye salud, seguridad, atención biopsicosocial de los recursos humanos para reducir el estrés, la enfermedad y el conflicto en el lugar de trabajo. La crisis y las emergencias siempre son resultado directo del error y el conflicto humanos. Una forma de ver estas cosas más individualizada y personalizada es la que proponemos para mejorar la productividad y reducir el riesgo organizacional. En el primer módulo, Nigel Brooks desarrolla una cultura para la toma de riesgos. En nuestro segundo módulo de hoy, Dan Hopwood va a hablar sobre la metodología y los modelos para la toma de riesgo. Quiero presentarles a nuestros expertos de hoy. Nigel Brooks es profesor en la Escuela de Comunicaciones de San Diego State University y se enfoca en lo que es comunicación relacional. Además es entrenador y formador en el grupo San Diego Consulting Group. Su área de especialización incluye salud integral o holística, estética, entrenamiento y formación, la inseparabilidad del cuerpo, mente, ego, ser, comunidad y ecología. En toda su carrera ha presentado varias ponencias y documentales en 10 conferencias académicas y recibió el premio de la Universidad Estatal de San Diego como el mejor egresado en 1997. El señor Brooks es activo en un número de organizaciones, incluyendo la Sociedad Americana para Capacitación y Desarrollo y para la Sociedad de Estudios de Interacción Simbólica. También participa mucho en actividades comunitarias y tiene también una maestría en comunicaciones de la Universidad Estatal de San Diego. Por favor, bienvenido, Nigel,
y esperamos escucharte. Nuestro segundo experto es Dan Hopwood, quien es consultor con la empresa Arup Risk Consulting, que es una firma internacional de ingeniería y de consultoría de administración. Él por muchos años ha sido asociado con nuestra organización, el International Training Center, y en calidad de experto y también como moderador en varios de nuestros programas. Además, su trabajo con el ITC, él tiene una relación muy duradera con la Universidad Estatal de San Diego y con la comunidad de San Diego, porque ha desarrollado varios currículos de desarrollo de seguridad, salud y emergencia y de respuesta a los desastres naturales y planificación de este tipo de eventos en la Universidad Estatal, y lleva a los programas de certificación. En los últimos años, Dan ha estado como miembro de la facultad a tiempo parcial en esta universidad y en el programa de educación de salud para la comunidad. Él es especializado en planificación estratégica, continuidad, educación y capacitación. Él ha sido muy activo tanto como director del Consejo de Seguridad del Pacífico y es autor de varios documentos y ponencias, y ha hablado en varias conferencias sobre temas de manejo de riesgo y sobre continuidad empresarial en todo Estados Unidos. Tiene un título de bachillerato en Ciencias de la Salud y Seguridad y una maestría en Ciencias en Salud Pública en la escuela de San Diego, de Salud Pública. Antes de empezar, me gustaría preguntarles que comenten y pedirles que nos expliquen cómo hacer para poder tratar con los riesgos que parecen cada vez más grandes que hace 10 años. A medida que el trabajo de las organizaciones se vuelve más optimizado y que la economía en general se vuelve más especializada, parece como que tuviéramos más riesgos que antes. Y también los líderes y los que toman decisiones, casi por definición, son muy buenos para correr riesgos. ¿Es así? ¿Existe alguna diferencia entre la forma en que debe una organización más grande o más pequeña tomar los riesgos según su tamaño? Creo que en la economía global, que se caracteriza, por supuesto, por el cambio continuo, el espíritu empresarial es de que obliga a los líderes a ser creativos y tomar riesgos y liderar de esa manera. Y si observamos, por ejemplo, la China antigua, su filosofía del taoísmo comunicaba el liderazgo a través de una acción que ellos aplicaban, y que decían que el gran líder observa a su pueblo y define los sueños de ellos y las metas de ellos y los lleva para que ellos lleguen a donde ellos quieren arribar. Y cuando logran algo, ellos se dan cuenta y observan lo que han logrado y dicen, miren, esto es lo que hemos hecho. El taoísmo es una visión muy antigua, un enfoque de sistemas muy antiguo, y que se entiende que hay que negociar múltiples puntos de vista y asumir los riesgos negociando dentro de ese marco. Bueno, vamos a ver la parte de las organizaciones más grandes y más pequeñas. Lo que vamos a hablar ahora es que los riesgos que las organizaciones asumen son o grandes o pequeños, pero no son los mismos. La forma es cómo se ataca, cómo se aborda, si uno es una empresa grande o pequeña, y esto tiene que ver con con los recursos disponibles y cómo tiene acceso a ellos, o el manejo de los mismos, de tal manera que se vuelve cada vez más importante para las organizaciones pequeñas es crear las capacidades internas en lugar de buscar las cosas hacia afuera, y yo creo que esa es una característica esencial. Muchas gracias por sus respuestas. Vamos a escuchar el módulo 1, donde Nigel va a ver cómo las organizaciones pueden desarrollar una cultura para la toma de riesgos. Gracias. Quisiera comenzar mi presentación haciendo un poco de historia. Mi relato ilustrará cómo el concepto de riesgo y su manejo han jugado siempre un papel clave en el desarrollo social, organizacional e individual. Esto ha sido el caso desde el inicio de la civilización. De hecho, a través de los años se ha comprobado que la sociedad y las organizaciones siempre se benefician al tomar riesgos calculados, y que quienes desarrollan una cultura que fomenta la toma de riesgos
obtiene importantes recompensas. Ya en el año 5000 a.C., los pueblos del valle del río Nilo, en el norte de África, habían iniciado una transformación de ser una sociedad de cazadores nómadas y agricultura de subsistencia hacia una sociedad que llamaríamos ya propiamente una civilización. Un evento clave ocurrió 2000 años después, cuando el celebrado rey Narmer del Alto Nilo extendió su dominio político, militar y religioso al norte, más allá del altiplano nubio, para integrar el reinado del Bajo Nilo. El engravado del rey Narmer, que data de alrededor del año 3100 a.C., conmemora esta consolidación cultural que significó el surgimiento de la primera dinastía y una nueva forma estética de representación que conocemos como la quinta esencia egipcia. En 1375 a.C. surgió un nuevo liderazgo en la persona de Amenhotep IV. Genio, herético o loco, dependiendo de la perspectiva histórica que se adopte. En un repudio directo del poderoso sacerdocio politeísta de Amen-Re, el faraón cambió su nombre de Amenhotep, que significa Amén está complacido, al de Akenatón, que significa el espíritu de Aten, y reenmarcó la teología egipcia dentro de un monoteísmo abstracto bajo el dios sol universal Aten. Este suceso inició una revolución cultural más reflexiva, ejemplificada por un cambio drástico en la forma y contenido del arte egipcio. La rigidez jeroglífica crónica, ilustrada por primera vez en el grabado del rey Narmer, muchas veces describiendo victorias militares y glorificando la jerarquía de los faraones y los diversos dioses, se convirtió en escenas fluidas, naturalísticas y dibujos explicativos de la vida diaria. El nuevo dios Sol Aten fue representado como un disco solar con radiantes rayos de luz que terminaban en las manos de Ankhs. El disco solar brillaba sobre el faraón y su familia, que se mostraban relajados e íntimos, besando a sus bebés, reclinándose y tocándose uno al otro. Aten no solo era el dios del Nilo o de una ciudad en particular, sino la fuerza universal de la vida, a través de la cual todos los ríos y ciudades se habían creado. Bajo el mandato de Akenatón, los artesanos tuvieron cierta libertad para tomar riesgos estéticos, para recrear la cultura bajo el nuevo Dios, para representar la historia, la vida diaria, e inclusive el significado de las cosas a través de su observación e imaginación, y no a través de una rígida tradición. Los historiadores llamaron a este renacimiento egipcio el período de Armana. Tanto el estilo Armana como el reinado egocéntrico de Akenatón duraron solo 20 años. Después de la muerte de Akenatón, los viejos sacerdocios reafirmaron su poder y retomaron sus posiciones de privilegio. El nombre de Akenatón fue borrado de todos los muros de los templos y eliminado de la historia oficial. Y la dimensión estética de la cultura egipcia, aunque reteniendo algo de lo nuevo, también retrocedió a los estilos tradicionales de representación, como lo ilustra la talla de relieve y la ofrenda de Seti I, esculpida aproximadamente 30 años de la muerte de Akenatón. Durante el siguiente milenio y medio, la cultura egipcia se mantuvo muy lejos del concepto monoteísta y prosiguió su camino de tradiciones politeístas. Sin embargo, la tradición monoteísta no murió totalmente, y de hecho creció para convertirse en lo que se considera ahora la influencia más poderosa del mundo. La tradición monoteísta es atribuida a los hebreos, cristianos y musulmanes. Es su legado cultural. Pero pudo haberse dado un legado diferente si Egipto hubiera tomado el riesgo de la visión de Akenatón. El tomar riesgos no asegura éxitos, pero la ausencia total de la toma de riesgos asegura eventualmente el fracaso. El simbolismo del faraón herético de Egipto es eterno y sirve como una alegoría para nuestro mundo contemporáneo.
La habilidad para tomar riesgos, para imaginar lo que está más allá del status quo, no es una característica genética de ciertas personas. Es más bien una competencia productiva que es reprimida o fomentada en nuestro contexto cultural, generando siempre un status quo. El ambiente estético y los comportamientos creativos dentro de las organizaciones reflejan valores subyacentes que a diferentes grados favorecen la innovación, la creación y el cambio, o al otro extremo, lo antiestético fortalece las reglas, las jerarquías y la rigidez. Ninguna organización o civilización puede ser solo de una manera o de otra. De hecho, el grado de flexibilidad que una cultura fomenta está correlacionado con su capacidad para adaptarse al mundo complejo actual que no garantiza nada, excepto el cambio. El proceso de visualizar el futuro y de tomar los riesgos necesarios para alcanzar esa visión es en sí un acto de creatividad. Y según el psicólogo Rollo May, la creatividad requiere valentía. Pero debemos agregar que también se requiere contar con un contexto de ambiente que fomente actos de valentía. May describe 4 tipos de valentía. Valentía física, arriesgando de frente el daño físico. La valentía moral, que representa la determinación de defender lo que es correcto. La valentía social, la disposición para aceptar los riesgos de establecer una intimidad. Y la valentía creativa, la cual me dice que es la más importante, que se refiere al reto de descubrir y trabajar con nuevas formas y símbolos que puedan iniciar cambios estructurales de sistemas. También describe May una importante paradoja de la valentía, el considerar que la valentía nos exige estar no solo plenamente comprometidos, sino también conscientes de la posibilidad de estar equivocados. Por lo tanto, la valentía legítima, la creatividad y el tomar riesgos se dan no sin tener duda de fracaso, sino obstante esa duda. Es posible que Akenatón no haya tenido duda, porque su cultura veneraba a los faraones como dioses infalibles. En nuestro mundo post-faraónico, sin embargo, las culturas organizacionales necesitan comunicar a sus mortales e imperfectos miembros el entusiasmo por tomar riesgos con objeto de mitigar el nivel de inseguridad o duda de fracaso que tenemos y que detiene el comportamiento creativo. Esto se puede iniciar pensando inteligentemente en lo que yo llamo la atmósfera estética o antiestética de la cultura. La estética o antiestética es un concepto que utilizo para describir la calidad de los espacios sociales que estimulan o suprimen el comportamiento artístico o creativo. Derivado de mis estudios de los artistas, yo considero que todas las personas tenemos una necesidad inherente, pero casi siempre no realizada, de ser creativos y de crear espacios que generen inspiración y productividad. La dimensión estética despierta la creatividad emotiva y los esfuerzos imaginativos. La dimensión antiestética anestesia la mente y entorpece la imaginación, haciendo que las personas se conformen con simplemente aceptar lo que los demás hacen para evitar conflictos. Lo novedoso de las imágenes del periodo de Amarna fue producto de artistas que vivieron en una dimensión estética evolutiva. Herbert Marcus argumenta que la dimensión estética es importante porque es más y a la vez cualitativamente diferente a la realidad establecida. Solo en el mundo de ilusión las cosas aparecen como son y como pudieran ser a la vez. La señora Bell Hooks enfatiza el profundo efecto de la estética dentro del escenario social. Aunque las tallas de relieve del periodo Amarna pudieran emitir poderosos mensajes, Hooks considera que la estética no se expresa tan eficientemente con el objeto artístico prehistórico, sino en el momento mismo de la experiencia, de la interacción humana y de la pasión o recuerdo que sirve como catalizador de nuestro deseo para crear. Por lo tanto, el crear arte no es solo el del dominio de los artistas profesionales, sino es sinónimo de la creatividad humana y la toma de riesgos.
Más aún, la apreciación del concepto de la estética y la antiestética implica que la toma de riesgos no se debe limitar simplemente a una acción organizacional como el del comercializar un nuevo producto, sino que involucra el riesgo aceptado de fomentar toda una cultura de trabajo en la cual todos los participantes son invitados a reflexionar fuera de la caja. Por ejemplo, ¿provee nuestra organización el tiempo y espacio social para soñar sin tener una fijación crónica hacia la productividad inmediata? Muchas organizaciones se enfrentan a una paradoja similar. ¿Cómo sobresalir en un ambiente orientado a tener utilidades y a la vez convencer a su personal a tomar riesgos que pudieran potencialmente afectar la rentabilidad? Algunas organizaciones pudieran manejar la retórica de la importancia que tiene tomar riesgos, pero no apoyar en la práctica al personal que en realidad los toma. Esta discrepancia entre retórica organizacional y realidad operativa genera paradojas adicionales para los trabajadores, los cuales han sido llamadas dilemas de democracia organizacional por los investigadores Stoll y Cheney. Por ejemplo, muchas veces el personal recibe a través de reuniones y boletines la luz verde para tomar decisiones e implementarlas, cuando a la vez observan que los únicos que tienen éxito siempre buscan la aprobación oficial de los directivos antes de hacer las cosas. Muchas veces, los mensajes informales transmitidos a través de observación y pláticas informales tienen más peso que los mensajes formales. Cuando estos se contradicen, los involucrados quedan anestesiados en contra de la toma de riesgos y las decisiones creativas. Según Stoll y Cheney, la disonancia cognitiva generada por este tipo de paradoja hace al personal de una organización menos productivo que si nunca se les hubiera dicho nada. Dos organizaciones que pueden servir como estudios de casos de culturas de trabajo que apoyan o resisten el riesgo, respectivamente, son la aerolínea Southwest Airlines y Xerox. Southwest Airlines nació de un ambiente de riesgo en una industria que ha experimentado un gran caos en cuanto a desregulación gubernamental, guerras de precios y huelgas intermitentes. Esta empresa ha sobresalido comprometiéndose a perseguir una visión un tanto ambigua de ofrecer un increíble servicio al cliente, pero sin establecer fórmulas fijas predefinidas acerca de esa visión. Xerox también nació de un ambiente de riesgo, al introducir la revolución de las fotocopiadoras a fines de los años 50. Su líder también tenía una visión radical de largo plazo en los años 60, de crear la oficina del futuro. Pero las fórmulas y prácticas tradicionales de negocio resurgieron después del fracaso de este líder, y la verdadera oficina del futuro se convirtió en el producto de competidores tales como IBM, Apple y Microsoft. Xerox se convirtió en una especie de microcosmo de un Egipto post-Akenatón, mientras que la línea Southwest lucha hoy en día por hacer del riesgo una parte permanente de su realidad del negocio. Podemos visualizar la descripción de las culturas de trabajo de Xerox y Southwest y sus actitudes antiestéticas y estéticas respectivamente, como ejemplos de organizaciones modernas y postmodernas modeladas por Eisenberg y Goodall. El postmodernismo describe una transición cultural de trabajo constituida por el cambio, la incertidumbre, la vulnerabilidad y el descubrimiento y trabajo con nuevas fórmulas y símbolos, que es una característica esencial de la toma creativa de riesgos. En su obra publicada en 1988 intitulada Dejando caer el futuro, los autores Douglas Smith y Robert Alexander escriben la historia del surgimiento meteórico y complacencia subsecuente de una cultura en una empresa con un nombre muy conocido. En 1959, la corporación Xerox, entonces llamada Haloid, produjo el primer prototipo de xerografía, lo que ahora pudiéramos comparar a la siempre presente máquina copiadora de oficina.
Este producto constituyó una mejora radical sobre todas las máquinas de reproducción stencil y copias de carbón que en aquellos entonces permeaban el ambiente de las oficinas. Durante los primeros años 60, al comenzar a enviar las primeras copiadoras a compradores por todo el mundo, la empresa Xerox, al no tener competencia, comenzó a dominar el mercado global que había creado. Como el viejo reino del antiguo Egipto, Xerox vio un mundo virgen para aprovechar. Hacia fines de los años 60, estando en la cúspide de la industria de la comunicación en la oficina, el director general Joe Wilson y el presidente Peter McCulloch anunciaron que visualizaban la oficina del futuro construida sobre una arquitectura de información. De manera similar a las ideas de Akhenaton, la realización de esta visión llevaría a Xerox fuera de su plataforma de estabilidad y éxito seguro y hacia un espacio y futuro incierto. Aunque habían creado su negocio a través de riesgo, valentía y creatividad, su relativamente incontrolado crecimiento les obligó a contratar directivos de otras empresas con poca tolerancia al riesgo, quienes comenzaron a crear estructuras convencionales de jerarquías y puestos en Xerox. Bajo el liderazgo de Wilson y McCulloch, el Centro de Investigación de Palo Alto, conocido como PARC, se creó en junio de 1970 como un oasis estético de trabajo. La cultura de este centro surgió de la participación de académicos y jóvenes ingenieros de cómputo que habían sido influenciados por el renacimiento cultural de San Francisco y Berkeley, en California. Para el año 1973 se había ya inventado la computadora Alto, un precursor de las tecnologías de oficina de los años 80 y posteriores. Del ambiente estético que fomentaba la creatividad de sus diseñadores, PARC produjo no solo un prototipo de la computadora personal, sino muchas otras cosas que el trabajador de oficina del siglo XXI fácilmente reconocería ahora. El diseño de las computadoras Alto iba más allá de la capacidad de realizar operaciones aritméticas e incluía el procesamiento de palabras amigables. Un ratón operaba manualmente, un teclado, una impresora láser, aplicaciones visuales de gráficas, así como conexiones de Ethernet y correo electrónico a otras estaciones de trabajo Alto. Desafortunadamente para Xerox, Joe Wilson y su liderazgo visionario murió 2 años y medio antes de la invención de Alto. El director general Peter McCulloch había ya delegado la administración de manufactura, mercadotecnia y ventas en Xerox a sus nuevos ejecutivos, que solo estaban interesados en los detalles, y como decía un ingeniero de PARC, creían solo en los números y se preocupaban por el control al grado que los hacía virtualmente intolerantes al riesgo, perspectiva opuesta fundamentalmente al manejo eficiente de una nueva tecnología. La computadora Alto nunca fue comercializada. Los cibervisionarios de PARC presionaron por muchos años para que su invento se fabricara y vendiera en un mundo de negocios que ellos pensaban se transformaría con su innovación tecnológica. Desafortunadamente, el poder de decisión para lograr esto estuvo en manos de ejecutivos que no compartían el sueño de PARC. En 1979, el fundador de la empresa Apple Computer, Steve Jobs, hizo una visita al centro de investigación PARC y contrató a muchos de los diseñadores de este centro para lanzar el modelo Apple Lisa en 1983 y la computadora Macintosh poco después. El monoteísmo cambió al mundo antiguo y la computadora personal al mundo moderno. Pero las organizaciones que primero propusieron estos conceptos no tuvieron la valentía creativa para arriesgar su estabilidad y prácticas confortables, ni para perseguir el verdadero potencial de sus visiones originales. Aunque Peter McCulloch demostró la capacidad de riesgo creativo en su colaboración con Joe Wilson, descubriendo nuevas fórmulas y símbolos que conformaban una nueva oficina del futuro, abdicó su responsabilidad de llevar esta visión a la práctica al fallecer Wilson.
Los ingenieros del Centro Park fueron como los artesanos influidos por el periodo de Amarna, que continuaron creando con una nueva estética después de la muerte de Akenatón. Ellos creyeron en una visión radical y trabajaron a su manera para hacerla realidad. Pero su trabajo estuvo limitado por una cultura que favorecía los patrones tradicionales, siendo desplazados por el resurgimiento de la autoridad de los sacerdotes Amen-Re. En el caso de Park, los ingenieros fueron desplazados por las llamadas prácticas gerenciales modernas de ejecutivos sin estética. Siguiendo las variables del mencionado modelo de Eisenberg-Udall de 1997, podemos interpretar el comportamiento de Xerox con respecto a su centro de investigación Park como característico de una organización moderna. Las tareas en Park eran altamente especializadas. Su objetivo era diseñar tecnología, pero no se le dio a su personal la facultad para influenciar la promoción, desarrollo, fabricación o mercadotecnia de su tecnología. Cuando trataron de promover su visión fuera de Park, se encontraron con las resistencias de estructuras jerárquicas con poder concentrado a unos pocos en Xerox. Por la orientación del liderazgo de Xerox de querer dominar un mercado masivo global, se creó una aversión a cualquier riesgo que pudiera debilitar esta meta. Los ejecutivos de Xerox consideraron que el invertir una gran cantidad de tiempo y capital en una meta a largo plazo, con un retorno económico incierto, era inaceptable. De hecho, las instrucciones organizacionales que esos líderes propagaron tuvieron una influencia antiestética en las diversas áreas operativas de Xerox y eventualmente en su centro de investigación, Park, como lo evidenció eventualmente la defección de muchos de sus especialistas a la empresa Apple y a otros fabricantes de computadoras. Ya sea que haya habido un intento consciente de sabotear el proyecto alto o que su falla ha sido una cultura adversa al manejo de riesgos, el resultado fue el mismo. Pero como Egipto, Xerox continúa hoy sobreviviendo. Sin embargo, el legado de la revolución de la computadora ahora se atribuye a una persona como Jobs y Gates en lugar de McAuliffe y Wilson. Los doctores Jackie y Kevin Freiberg, en su libro intitulado Nuts, utilizan varios años de investigación de campo, encuestas de empleados y aproximadamente 100 entrevistas de personal interno y externo para relatar la historia de una organización muy diferente a Xerox.